Con el estudio de la Parashá. Vamos a continuar lo que es la Parashá Shemot, ya que, bueno, es muy amplia, ¿verdad? Cada Parashá pues es muy amplia y no da tiempo considerar todo, pero bueno, vamos a tratar de hacer un resumen de la Parashá para avanzar en el estudio sobre esta Parashá, ya que cada año, ¿verdad? Cada año pues se estudia, se repite, porque, bueno, recordemos, ¿verdad?, que la Torá tiene 4 tipos de interpretación. Entonces, bueno, nunca vamos a terminar de aprender, nunca vamos a terminar de comprender todo lo profundo de la enseñanza de nuestro Elohim Yahweh. Vamos a hacer la verajá, la bendición por el estudio de la Torá, y bueno, pues ya iniciamos como tal la parashá. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lasok bedri beit Torah. Bendecido eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has apartado con tus preceptos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Beshen Gadol Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, pues la parashá como tal, la parashá Shemot, la encontramos en lo que es Shemot o Éxodo capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, al verso 1. Todas esas porciones abarca lo que es la parashá Shemot. Recordemos, ¿verdad?, que hay 54 parashot para estudiar en el transcurso de todo el año, ¿sí? Entonces, bueno, terminamos y volvemos a iniciar, y así cada año vamos aprendiendo algo diferente, ya que, como decía, la Torá tiene 4 tipos de interpretación, y bueno, pues nunca terminaremos de aprender porque es tan profundo. Es como si uno abre una puerta y se abre otra, no tiene fin. Hay mucho que aprender de la bendita Torá de nuestro Elohim Yahweh. Y bueno, hay 54 parashot, ¿sí? Y lo que es la parashá Shemot es la parashá número 13. Es la parashá número 13, ya que apenas iniciamos, ¿verdad? Después de lo que es la fiesta de Sukkot, se inicia todo el listado de lo que son las parashot, las 54 parashot. Y el año pues tiene 52 Shabbat. Entonces prácticamente nos toca una porción, una parashot por cada Shabbat. Entonces, bueno, hoy nos tocó estudiar la parashá Shemot. Como les decía, abarca del capítulo 1 al capítulo 6, verso 1. Ahí es donde termina la parashá Shemot. Y bueno, vamos a tratar de hacer un resumen, ya que son 6 capítulos para considerar y no nos daría tiempo, ¿verdad?, considerar todo, pero vamos a tratar de hacer un resumen. Primero vamos a leer el capítulo 1 y bueno, vamos a tratar de tomar lo más resaltante de ese capítulo. Dice Shemot o Éxodo capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 22. Bueno, antes de darle lectura, me gustaría comentar el por qué se llama este libro Shemot, ¿sí? Ya que viene por siempre, miren, siempre el título del libro se toma de las primeras palabras que vienen en el libro. En este caso, en el verso 1 dice, estos son los nombres, por eso el libro se llama Shemot, nombres,
porque esa es la primera porción que viene en el capítulo 1, verso 1. Estos son los nombres. Por eso el libro se llama Shemot, que significa nombres. Eso es importante considerar, ya que por eso es que nosotros tomamos lo hebreo y no lo griego, porque en el griego pues el nombre es Éxodo, ¿sí? Pero en hebreo es Shemot, que se toma de la primera porción que está en el capítulo 1, verso 1. En este caso, estos son los nombres, por eso es Shemot. Entonces, bueno, el verso 1 y capítulo 1 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Misrayim con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Shimeón, Leví, Yahudá, Yisahar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y Joseph estaba en Egipto. Y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dureza, servidumbre en hacer barro, ladrillos y toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Elohim hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido al Elohim, él prosperó sus familias
Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Hasta ahí vamos a considerar el capítulo 1 y bueno, vamos a tratar de hacer un resumen, ¿verdad? No vamos a considerar los primeros pasuquín, ya que en la mañana el Roe estuvo explicando sobre esa porción. Vamos a considerar, por ejemplo, aquí dice en el verso 11, dice que entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje a Pitón y a Ramsés. Esos lugares eran un centro comercial de Egipto. Todo eso, todos esos lugares los edificaron los hijos de Israel, ¿sí? Ya que les ordenó, ¿verdad? Faraón que tenían que hacerlo y bueno, les daban cargas muy, muy pesadas a los hijos de Israel con la intención de que no se multiplicaran, de que los hijos de Israel se dedicaran al trabajo, ¿verdad? Y casi pues no iban a sus casas por la razón que les daban demasiado trabajo. Pero bueno, vamos a ir considerando poco a poco todo. También aquí en el verso 15, ¿verdad? Menciona el nombre de dos parteras. Dice el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Por qué mandó Faraón hacer eso? Porque él temía, ¿verdad?, que se multiplicaran los hijos de Israel. Pero bueno, vamos a ir considerando todo. En la parashá, ¿verdad? La parashá Shemot, vamos a tratar de hacer un resumen porque también vamos a considerar el prototipo entre Yahshua con Moshe, ¿sí? O Moshe con Yahshua, ¿sí? Hay algo bien importante, ¿verdad? El Midrash es un libro, ¿verdad? Donde está todo el relato, bueno, una parte del relato de los hijos de Israel, lo que realmente ellos pasaron en Misrayim, en Egipto. El Midrash enseña que Yahweh repite los nombres de los hijos de Jacob, lo que vimos en el verso 1, ¿verdad? Para mostrar su amor por ellos como quien cuenta joyas preciosas. Aunque descienden a Misrayim, a Egipto, hay algo tan importante, a pesar de que ellos estuvieron en Misrayim, en Egipto, hubo algunas cosas que ellos no perdieron, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué es lo que no perdieron los hijos de Israel a pesar de estar en Egipto. Primeramente, no perdieron su identidad, ¿sí? Tan importante eso. No perdieron su identidad. O sea, jamás perdieron su identidad de ser el pueblo de Israel. Nunca perdieron su identidad. Otra cosa que ellos no perdieron o que conservaron a pesar de estar en el exilio, a pesar de estar en Misrayim, en Egipto, ellos no perdieron sus nombres. O sea, ellos siempre usaron nombres hebreos, ¿sí? Otra cosa que ellos no perdieron
al estar ahí en Misrayim, nunca perdieron su idioma, o sea, nunca perdieron el hebreo. Mientras ellos estuvieron en Misrayim, en Egipto, llevamos 3 cosas. Primeramente, no perdieron su identidad, no conservaron sus nombres y el idioma, o sea, el hebreo. Y otra cosa fue que ellos conservaron, que fue su vestimenta. Ellos nunca vistieron como egipcios, sino todo el tiempo vistieron como unos verdaderos israelitas. Esas 4 cosas ellos nunca perdieron, ¿sí? Primeramente su identidad, sus nombres hebreos, su idioma y sus vestimentas, ¿sí? Aún en el exilio, Israel permanece como pueblo apartado. Y ahí, en ese mensaje, lo podemos tomar para nosotros, ¿sí? A pesar de que estamos en el exilio, porque al igual como en ese tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto, hoy también los hijos de Israel estamos en la dispersión. Estamos en Egipto, en el mundo, pero no somos del mundo. A pesar de que estamos en Egipto, ¿sí? A pesar de eso, tenemos también que no perder nuestra identidad, no perder nuestros nombres, nuestro idioma y nuestra vestimenta. Tenemos que vestir como realmente lo que somos, como hijos de Israel. Y bueno, estar apartados porque somos un pueblo kadosh, somos un pueblo apartado, ¿sí? Eso es tan importante considerar de esta porción de la parashá, ya que recordemos que todo lo que pasó el pueblo se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Entonces, Israel, no permitamos que se pierda en nosotros nuestra identidad, que no se pierdan nuestros nombres, nuestro idioma y conservar nuestra vestimenta, ¿sí? Permítanme, amadas, porque, o amados ajín, quizá hay comentarios, pero como luego estamos concentrados en el estudio, pues no vemos los comentarios, pero bueno, es importante, amados ajín, conservar esas 4 cosas, ya que si somos parte del pueblo de Israel, tenemos que ser un pueblo apartado. Entonces, bueno, el crecimiento sobrenatural y el temor del faraón. El Midrash explica que las mujeres de Israel daban a luz 6 hijos en un solo parto. O sea, Yahweh, miren, en la Torá, en la Tanaj, solamente encontramos un resumen de lo acontecido. Pero Yahweh hizo muchísimos milagros en el pueblo de Israel en ese tiempo. Uno de ellos fue que entre más Faraón los oprimía, entre más miedo tenía Faraón de que se multiplicaran, Yahweh más los multiplicaba y Yahweh hacía con su gran poder, hacía ese gran milagro de que las mujeres hebreas daban a luz a 6 hijos en un solo parto, ¿sí? O sea, se multiplicaba el pueblo en gran manera. Entonces, era una señal de bendición divina, ¿sí? Al hacer Yahweh que una mujer hebrea tuviera 6 hijos en un solo parto, era una bendición divina, ¿sí? Y Faraón percibe, ¿sí? Él percibe que no era
que no era algo natural, sino era un crecimiento sobrenatural, o sea, no era algo humano, sino estaba la mano poderosa de Yahweh obrando en la vida de los hijos de Israel, ¿sí? Entonces, por eso es que al faraón le entró más temor, le entró más temor porque se dio cuenta que lo que estaba pasando con los hijos de Israel no era una forma natural, sino era algo sobrenatural, lo que estaba aconteciendo en la vida de los hijos de Israel. Porque entre más los oprimía, más se multiplicaban, ¿sí? Entonces, bueno, en este estudio pues no va a dar tiempo a abarcar todos los milagros que Yahweh hizo en la vida de los hijos de Israel, porque entre más los oprimía Faraón, Yahweh hacía más milagros y más los multiplicaba, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de considerar un poco para que nos dé tiempo ver todo lo que quiero que veamos, lo de la conexión entre Moshe y nuestro Adón Yahshua Hamashiach, ya que Moshe es un prototipo de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Entonces, bueno, la esclavitud y el endurecimiento del corazón, ¿verdad? Misraín primero esclavizó con engaño. O sea, no crean que de un momento a otro ya el pueblo fue esclavizado, no, sino fue a través de engaños primeramente, ¿sí? Misraín primero esclavizó con engaño, invitando al pueblo a trabajo voluntario. Cuando Israel aceptó, el yugo se volvió cruel. O sea, primeramente fue una invitación para aquel que quisiera trabajar, pero posteriormente ya los esclavizaron. Y algo tan importante, a ver, voy a hacer una pregunta para que interactuemos un poco. ¿Qué tribu, de las 12 tribus, qué tribu creen que no fue esclavizada así como tal, como las demás tribus? Porque hubo una tribu que se guardó, que no fue esclavizada al 100% como las demás tribus, ¿sí? Bueno, comenten y ahorita reviso los comentarios. Por lo pronto, bueno, continúo, ¿sí? Entonces, bueno, por el momento no fue de que los esclavizaron directamente, sino fue a través de engaños. Primero los invitaron a trabajar, ¿verdad? Prometiéndole pues quizás algo que los convenciera, y posteriormente pues ya los esclavizaron. Y bueno, ya que lamentablemente Israel aceptó, y el yugo pues se volvió cruel. Así actúa el sistema del mundo. Por eso les digo que en todo lo que pasó Israel, hay un mensaje para nosotros. Así actúa también el sistema del mundo. Comienza con promesas y termina con esclavitud. El sistema de este tiempo pues representa al faraón. También nos promete muchas cosas, ¿verdad? Pero posteriormente también nos esclaviza. Miren, eso es importante considerar. El sistema nos ofrece, si se dan cuenta, en este mundo ofrece muchas comodidades. Y poco a poco, sin darnos cuenta, los hijos de Israel caen en el sistema. Y se vuelve uno esclavos también del trabajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos débiles y nos dejamos llevar por el sistema. Nos ofrece tantas cosas que podríamos comentar, ¿verdad? Hay muchas cosas que ofrece el mundo, el sistema. ¿Para qué? Para que, para que el humano se dedique a trabajar día y noche para poder pagar deudas, para poderse dar una vida que no le alcanza, pero que quiere tener, y entonces
eso provoca que la persona se endeude o que trabaje más para poder lograr todo lo que no tiene realmente, sino que el sistema nos engaña. ¿Cómo? Si tienes un buen teléfono, el sistema te muestra una tecnología más avanzada y todo eso atrae al ser humano, ¿verdad? Podríamos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, quizá alguien tenga un auto y sale algo más novedoso y la persona desea tener algo más novedoso y bueno, sin darse cuenta el sistema nos va cautivando, ¿sí? Y nos oprime al igual que Faraón. Entonces, bueno, tenemos que salir del sistema, amados Sajín, ya que Hasatán, ¿sí? Que es Faraón es el prototipo de Hasatán, ¿verdad? Lo que quiere es tener oprimido al pueblo, esclavizado. Entonces debemos de salir del sistema. Por más en este tiempo que ya estamos en los últimos tiempos, tenemos que estar fuera del sistema. Entonces, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Los hijos de Israel pues se dejaron cautivar por todo lo que les ofreció Faraón y sin darse cuenta pues ya posteriormente ya estaban esclavizados. Entonces, bueno, así actúa el sistema del mundo. Comienza con promesas y termina con esclavitud. Menciona también ahí en Shemot capítulo 1, ¿verdad? El verso 15, menciona de las dos parteras, ¿sí? Dependiendo la traducción, ¿verdad? En algunas traducciones lo menciona como Shifra, en otras la menciona como cifra. Entonces, bueno, esta Shifra, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Se dice que era Yochebed, la madre de Moshe, y la otra Púa, o en la otra traducción que lo menciona como Fua o Púa, ¿verdad? Es Miriam, o sea que las dos parteras en sí era Yochebed y Miriam, o sea, la madre de Moshe y la hermana de Moshe, ¿sí? Entonces ellas temieron a Elohim más que al faraón y por ello Yahweh les edificó casas, ¿sí? Que el Midrash interpreta como linajes. Bueno, voy a mencionar esta palabra para que se entienda, linajes sacerdotales y reales, ya que miren, de Yochebed o Yochebed viene, pues viene la descendencia, ¿verdad? De los Cuanín, de los servidores de Yahweh, ya que de ella vino Aarón, el Cohen Hagadol, ¿verdad? Y de él pues vino toda esa descendencia de los Cuanín. Entonces, bueno, a través del temor que tuvo Yochebed, fue ella bendecida, le dio ese privilegio Yahweh de que de ella nacieran todo ese linaje real, ¿sí? Entonces, bueno, el temor a Yahweh preserva la vida y trae herencia eterna. Entonces, nosotras como mujeres amadas a Hayot, debemos de aprender de Yochebed y de Miriam. Así como ellas temieron a Yahweh más que al faraón, tenemos que poner también en práctica eso. Tenemos que tener más temor a Yahweh que al faraón. Tenemos que obedecer más a Yahweh que al hombre, ya que Yahweh es el sustentador de la bendición. Y a través de nosotros, nuestras descendencias serán bendecidas. Entonces, bueno, podemos aprender ese mensaje de estas dos grandes mujeres y no obedecieron la voz del faraón a pesar de que sabían que estaban con amenaza de muerte. No temieron más a Yahweh porque sabían que Yahweh es el que tiene el control, el poder de dar y quitar la vida, ¿sí? Entonces, bueno,
Ya en el capítulo 2, ¿verdad? Ahí ya vemos el nacimiento de Moshe. Ahí vemos el nacimiento de Moshe. Vamos a leer lo que es la primera porción, el capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Dice el verso 1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Entonces, bueno, ahí vemos el nacimiento de Moshe, y bueno, el nacimiento de Moshe da la luz de redención, ¿verdad? Al nacer Moshe, la casa se llenó de luz, y los astrólogos del faraón percibieron el nacimiento del libertador. Por eso Faraón ordena arrojar a los niños al Nilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus astrólogos le dijeron que había una señal en los cielos de que había nacido el libertador de los hijos de Israel, y por esa razón el faraón ordena arrojar a los niños al Nilo. Cuando nace un libertador, el sistema se estremece. En este caso, Faraón tuvo miedo porque los astrólogos le dieron el aviso, ¿verdad?, que había nacido el libertador de los hijos de Israel. Estamos hablando de Moshe, el libertador de los hijos de Israel en aquel tiempo. La hija de Faraón, en esta porción que leímos, ¿verdad?, vimos que la que rescata a Moshe, pues es la hija del Faraón. Y la hija del Faraón y la compasión inesperada. El Midrash dice que la hija de Faraón estaba enferma, y al tocar a Moshe fue sanada. Aunque su brazo era corto, Yahweh lo extendió milagrosamente para alcanzar la canasta donde estaba Moshe. Por eso les comentaba
que los hijos de Israel experimentaron muchos milagros que no están escritos en la Tanaj, porque recuerden, la Tanaj solamente es un resumen, pero realmente los hijos de Israel experimentaron muchísimos milagros, ¿sí? En este caso, vemos que Yahweh hace el milagro de sanación en la hija del faraón. Al tocar a Moshe, ella es sanada, ¿sí? Y bueno, la redención puede venir incluso desde la casa del opresor. En este caso, miren, la misma hija del faraón salvó la vida de Moshe. Miren, qué tremendo y qué hermoso, qué maravilloso es nuestro Elohim Yahweh. Miren, por eso, amados Sajín, amadas Sajayot, no nos preocupemos por todo lo que se avecina, por todo lo que viene. Sabemos que estamos en los últimos tiempos y que el remanente va a ser atacado fuertemente. Pero ahí, en ese momento, tenemos que activar nuestra fe, nuestra emunaj, y vamos a experimentar milagros, milagros sobrenaturales, los cuales los hijos de Israel experimentaron en aquel tiempo. Todo se volverá a repetir, Ajín. Va a ser algo hermoso. Solo Yahweh quiere, lo que resta que hagamos es ejercitar nuestra emunaj. Que nuestra emunaj trabajemos en ello, que realmente vivamos en emunaj y vamos a ver grandes, grandes milagros. Entonces, bueno, es hermoso considerar todo lo que vivieron nuestros Sajín, ¿sí? Perdón, amadas, que hice la pregunta, se me había pasado. ¿De qué tribu fue, verdad? ¿Qué tribu fue la que no, por decirlo así, no se unió al sistema? O sea, no se unió, no fue esclavizada, en pocas palabras. En el Facebook comenta nuestra amada Jodlea, la tribu de Leví. La tribu de Leví dijo que ellos se dedicaban al estudio de la Torá y no tenían tiempo para eso de trabajar. Así es, mi amada. La amada Jod Valeria dice, una parte de la tribu de Leví. Así es, amadas, esa tribu fue la que no trabajó, o sea, no fue esclavizada. ¿Por qué? Porque esa tribu quiso dedicarse al estudio de la Torá y por ello fue que no fue esclavizada. Ellos se mantuvieron en el estudio de la Torá, ¿sí? Entonces es importante enfocarnos al estudio y miren que a través de ello Yahweh nos guarda de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, bendito Yahweh, Barú sea Yahweh, porque la tribu de Leví nunca fue esclavizada. Las demás tribus restantes lamentablemente sí, pero la tribu de Leví no fue esclavizada como tal. Shabbat Shalom, mi amada Jot Estefi, Yahweh nuestro Elohim le bendice, amada. Y bueno, vamos a continuar ya que es un tema, bueno, la parashá es muy extensa, ¿verdad? Podemos sacar tanta información, ¿verdad? Sobre todo lo que vivieron los hijos de Israel en ese tiempo. Y bueno, así como Moshe fue guardado en la misma casa del opresor. Miren qué tremendo, ¿verdad? Eso. En la misma casa del opresor fue guardado Moshe. Así Yahweh también hará tantas cosas por nosotros, amados. Sí, Yahweh nos guardará de una manera sobrenatural. Solo basta confiar, poner nuestra confianza en Él. Sí, entonces no debemos de preocuparnos más allá de lo que nos debemos de preocupar. Más bien, nos debemos de ocupar, no preocupar. ¿Ocuparnos en qué? En prepararnos
en lo rujot. Estando bien en lo rujot, lo demás Yahweh, Él hará grandes milagros, ¿sí? Entonces, miren, Ajín, vamos a estar, hoy pues estamos considerando la primera parashá del libro de Shemot, pero en todo este hermoso libro de Shemot, vamos a ver tantos milagros que el pueblo experimentó en Misrayim y aparte en el transcurso de esos 40 años en el desierto, ¿sí? Entonces, bueno, Moshe, ¿verdad? Ya hay en lo que es el verso 11, ¿verdad? En el verso 11, ahora vamos a considerar el verso 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe, pero Moshe huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas, a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Sípora por mujer a Moshe, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gershon, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Elohim el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció Elohim. ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¿verdad? El acontecimiento cuando Moshe huye de Misrayim, de Egipto, porque bueno, vemos, ¿verdad? Que Moshe al ver, ¿verdad? Que dice aquí en el verso 11 dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a un egipcio
que golpeaba a uno de los hebreos, o sea, a uno de sus sajín, ¿verdad? Y le entró ese celo es que traía la sangre hebrea. Por lógica que al ver que estaban golpeando a uno de sus sajín, pues le entró ese celo, ese de defenderlo, porque pues traía sangre hebrea, Moshe, ¿verdad? Entonces, bueno, dice que, entonces miró a todo, bueno, ahí en el mismo 11 dice que entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero bueno, recordemos, amados Sajín, que todo Yahweh lo tiene planeado, o todo tiene un propósito en los planes de Yahweh. En este caso, Yahweh permitió este suceso, ¿verdad? Que aconteciera, ¿para qué? Para llevar a Moshe, para que Moshe saliera de Misrayim y bueno, tratara con él, lo preparara para que posteriormente él regresara a liberar al pueblo, ¿verdad? Entonces, bueno, todo tiene un plan de Yahweh. Todo lo que sucede, aún aparentemente malo, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Por eso es importante siempre recordar en cualquier situación, Gansu Letová, todo es para bien, todo es para bien. Aún lo muy difícil que estemos pasando, recordar que eso malo que estemos pasando va a traer bendición en nuestra vida en el futuro, ¿sí? Porque todo tiene un plan de Yahweh que en el futuro va a traer bendición a nuestra vida. Entonces, Moshe, ¿verdad? Moshe en Midian, formación de líder. Yahweh lo llevó a Madián o a Midian para formarlo un líder, para formarlo en ser un buen líder, ¿sí? Entonces, bueno, podríamos hablar mucho sobre, por eso les digo que es muy amplio, no da tiempo comentar todo, pero si consideramos el libro de Yashar, ¿verdad? Ahí vemos ampliamente qué es lo que sucede con Moshe al salir de Misrayim. En la Torá, ¿verdad? Vemos que Moshe sale de Misrayim y se entiende que va directo a Midian. Pero ya en el libro de Yashar ahí vemos que Moshe no va directamente a Midian, sino que él va a Cush, ¿sí? Y bueno, pero ya posteriormente estaremos viendo eso. Ahorita no quiero considerar eso porque nos vamos como más a alargar en el estudio y quiero que lleguemos a ver todo lo que tengo preparado. Pero eso pues también es bueno considerarlo posteriormente para ver, porque recuerden que ahí en el libro de Números encontramos que a Miriam le dio lepra porque dice que bueno, criticó a Moshe por la mujer cushita. Y entonces es bueno entender el por qué habla de esa mujer cushita, pero eso lo encontramos en el libro de Yashar, todo ese relato, ¿sí? Pero bueno, ahorita no vamos a ampliar sobre eso para que nos dé tiempo ver todo el estudio. Entonces, bueno, Moshe en Midian, ¿para qué fue llevado a Midian? Para que tuviera una formación de líder. El Midrash resalta que Moshe fue probado como pastor cuando arriesgó su vida por una oveja, ¿sí? Ahí fue donde Yahweh probó a Moshe si realmente servía como líder para libertar a los hijos de Israel, ¿sí? Moshe fue probado como pastor cuando arriesgó su vida por una oveja. O sea, Yahweh siempre usa algo literal para probarnos si sí servimos, si nos puede usar en lo espiritual. Por eso es que es importante que seamos muy cuidadosos
En este caso, Moshe pues fue probado, ¿verdad? Fue probado con una ovejita, una oveja, para ver si realmente él servía como, como pastor, como líder de Israel, ¿sí? Y por eso Yahweh lo eligió para pastorear a Israel. Quien cuida lo pequeño será digno de cuidar lo grande. Miren qué importante, ¿verdad? La zarza ardiente, el Elohim que sufre con su pueblo. ¿Sí? El Midrash enseña que Yahweh se revela en una zarza baja, espinosa, para mostrar que Él está con Israel en su aflicción. Ya que dice, ¿verdad? Y en la Torá, que escuchó el clamor de ellos. Ahí en el verso 23, ¿verdad? Del capítulo 2 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, ¿sí? Clamaron. Por eso es importante clamar a Yahweh. Dice que clamaron y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. O sea, ¿cuándo fue libertado Israel? Hasta que clamaron. Entonces, amados Sajín, también ahí hay un mensaje para nosotros. Si nosotros estamos pasando una situación difícil, ¿hasta cuándo nos va a escuchar Yahweh? Hasta que clamemos. Así que Yahweh nos invita a clamar, así como los hijos de Israel, Yahweh escuchó hasta que clamaron. Es importante clamar a Yahweh para que Él escuche nuestro clamor y nos ayude en cualquier situación que estemos pasando. Sí, entonces, bueno, como les decía, Yahweh se revela en una zarza baja y espinosa para mostrar que Él está con Israel en su aflicción. Y Yahweh le dice, ¿verdad? Ahí en Shemot capítulo 3, yo soy el que soy, indica que Yahweh es fiel en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿sí? Por eso Yahweh es, yo soy el que soy, ¿sí? Porque Él es el pasado, el presente y el futuro. No tiene fin, ¿sí? Yahweh no abandona a su pueblo en el exilio. Con eso también aprendemos que nosotros estamos en el exilio, pero Yahweh no nos ha abandonado. Yahweh está con nosotros a pesar de que estamos en el exilio. Yahweh nunca nos abandonará. Yahweh está con nosotros. Entonces, bueno, el clamor que asciende, el Midrash explica que Yahweh esperó hasta que el clamor fuera completo, no solo por el dolor físico, sino por el anhelo espiritual de redención. O sea que Yahweh trata con nosotros hasta que Él ve que realmente hemos hecho teshuvá y que realmente anhelamos espiritualmente en lo rujot, que anhelamos nuestra redención, nuestra liberación. Es cuando Yahweh, Él se manifiesta en nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno, en toda esta parashá hay mucha enseñanza para nosotros, mucha enseñanza. Entonces, bueno, cuando hay clamor, cuando el clamor es sincero, comienza la liberación. Por eso Yahweh quiere que clamemos sinceramente, desde lo más profundo de nuestra neshama, ¿sí? Entonces, bueno,
el exilio no cancela la promesa. Yahweh forma al Redentor en secreto. La obediencia de unos pocos preserva toda una generación. Por eso, como comentaba, ¿verdad? 4 cosas no perdieron los hijos de Israel. Y si nosotros somos hijos de Israel, tenemos también que cuidar esas 4 cosas o cuidar todo lo que está en la Torah, ¿sí? Tenemos que cuidar como hijos de Israel todo lo que está en la Torah, ¿sí? Para que Yahweh escuche nuestro clamor y seamos libertados y nos lleve a nuestra tierra. Sí, entonces, bueno, ahora vamos a considerar, de acuerdo a la parashá, ¿verdad? Vamos a considerar la conexión que hay entre Moshe y nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿sí? Así, ya que nuestro Adón Yahshua HaMashiach es el Redentor prometido, es el libertador prometido. Solo Moshe fue un prototipo de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir considerando, miren, Yahshua confirma esta verdad cuando declara que conoce a los suyos por su nombre. ¿Qué relación tiene con la parashá? Recuerden que al inicio explicaba que la parashá se llama Shemot, que significa nombres, ¿sí? Que siempre el libro tiene el nombre, la primer porción que tiene al inicio, en el primer pasuquín. En este caso estamos hablando de Shemot, que significa estos son los nombres. ¿Y qué relación tiene con nuestro Adón Yahshua HaMashiach la parashá? Que Yahweh recuerda los nombres porque no olvida su pacto. Yahshua confirma esta verdad cuando declara que conoce a los suyos por su nombre. Vamos a considerar el libro de Yeshayahu o Isaías. Vamos a considerar Yeshayahu 43:1. Vamos a considerar esa cita, Yeshayahu 43, verso 1. Es una hermosa cita, ¿verdad? De Yeshayahu o Isaías. Isaías 43, verso 1. Vamos a leer en esta traducción, ya que luego en la otra trae mucho hebreo y luego se confunde uno al leer, ¿verdad? En el capítulo 43, verso 1 dice: ahora dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y eso también aquí se lo está diciendo a Israel, pero también nos los está diciendo a nosotros, ¿sí? Te llamé por tu nombre, mío eres tú. Esas palabras tomémoslas cada uno para nosotros. Te llamé por tu nombre, mío eres tú. Somos de Yahweh, ¿sí? También en Yohanan, ¿verdad? En Juan, Yohanan capítulo 10, verso 3. Vamos a considerar esa porción. Yohanan capítulo 10, verso 3. Por eso aquellos que dicen que el Adón Yahshua HaMashiach vino a quitar la Torá, pues es una gran mentira, porque todo tiene una relación, ¿verdad? Torá, profetas y el Brit Hadashah. En este caso vamos a considerar el Brit Hadashah, lo cual leímos
en la relación que tiene Yeshayahu, hay una conexión con Yohanan, capítulo 10, ¿sí? Capítulo 10, verso 3. Capítulo 10, verso 3. Enciende esa, para que se vea mejor, por favor. Capítulo 10, verso 3. Dice el verso 3, a abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es una relación lo que dice Yeshayahu, hay una conexión, ¿verdad? Lo que dice en Isaías. En Isaías dice, te llamé por tu nombre, mío eres. Y en Yohanan dice, llama a sus ovejas por su nombre. Aquí en el verso 3, pues está bien claro, dice, a abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Solo a sus ovejas llama por su nombre, ¿sí? Y en Gálatas, vamos a ver el libro de Gálatas, Gálatas 4, vamos a tratar de ser rápidos para considerar las citas. Gálatas 4 al verso 5. Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la Torá para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Ahí se refiere donde dice nacido bajo la ley y para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿sí? Bueno, ese es otro tema, pero posteriormente vamos a estar considerando esas citas porque con esas citas muchos dicen que la Torá ya no, que la ley ya no, que ya no debemos de guardarla, pero si la Torá, la ley, la Torá es la instrucción, es nuestra instrucción, es nuestro manual de vida. Sin ella no tenemos instrucción de vida. Entonces, bueno, para los hijos de Israel es nuestra instrucción, es nuestra institución. Cada nación tiene una institución en la cual se rige. Los hijos de Israel, su institución es la Torá. Entonces, bueno, si somos hijos de Israel, tenemos que guiarnos, basarnos de acuerdo a la Torá. Si somos hijos de Israel, ¿sí? Entonces, bueno, Yahshua es la manifestación del pacto recordado, ¿sí? Es la renovación del pacto renovado. Es la manifestación. Él se manifestó, ¿sí? Él es el pacto renovado. Él es la manifestación. El faraón y Herodes. Por eso les digo que Moshe es el prototipo de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Todo lo que aconteció con Moshe aconteció posteriormente con nuestro Adón Yahshua Hamashiach. En este caso, el faraón y Herodes, el temor al libertador. El faraón temió porque, ¿verdad? Los astrólogos le dijeron que había nacido el libertador de Israel y tuvo miedo y por eso mandó a todos los recién nacidos que los aventasen al río Nilo. Y Herodes mandó a matar a todos los recién nacidos también, porque también tuvo temor cuando le dijeron, ¿verdad? Le dijeron los sabios que había nacido el rey de Israel. También tuvo temor, tuvo miedo y mandó a matar a todos los recién nacidos. Así como el faraón ordenó matar a los niños hebreos, Herodes hizo lo mismo
al oír del nacimiento del Mesías, del Mashiach. Y bueno, vamos a considerar estas citas, Shemot capítulo 1, verso 16, para ir comprobando, ¿verdad?, la similitud de todo lo que aconteció con Moshe, aconteció con nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ya que Moshe era el prototipo de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Shemot capítulo 1, verso 16. Dice el verso 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. En Matillahu, Mateo, vamos para allá, Matillahu, a Mateo capítulo 2, verso 16. 2:16. Dice el verso 16, el pasuquín 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Betlehem, en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los sabios. ¿Sí? Entonces mandó a matar a todos los menores de 2 años, o sea, de 2 años hacia abajo. Mandó a matar a todos los niños. Lo mismo que aconteció, ¿verdad? Cuando Moshe nace, el faraón manda matar a todos los niños recién nacidos. Entonces, bueno, vamos a considerar esta cita, el Tejilín o el Salmo capítulo 2, verso 2. A ver, 2:2. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo, dice el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y realmente pues se cumple, ¿verdad? Se cumplió cuando nació el libertador de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Ya que Yahweh usó a Moshe para liberar a los hijos de Israel de la esclavitud. Y en este tiempo, bueno, nuestro Adón Yahshua HaMashiach nos ha libertado también de la esclavitud. ¿Sí? Entonces, bueno, el mismo espíritu que se opone a la redención. Es el mismo Ruach maligno que se apodera. Y en este tiempo, ¿verdad? También se levantará Faraón contra los hijos de Israel en este tiempo, ¿sí? Bueno, Moshe y Yahshua, ¿sí? Moshe y Yahshua salvados para salvar. Miren qué hermoso, ¿verdad? Ambos fueron salvados para salvar. Moshe fue librado de las aguas, Yahshua fue preservado huyendo a Misrayim. Vamos a considerar estas citas. Vamos a Shemot capítulo 2, verso 10. Shemot capítulo 2 o Éxodo capítulo 2, verso 10. 2:10. El verso 10 dice, o el pasuquín 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija, a ver, permítame, es Shemot 2:10, ¿sí? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea que Moshe fue librado de las aguas, ¿verdad? Y nuestro Adón Yahshua HaMashiach, vamos a ver Matillahu capítulo 2, verso 13.
Matillahu capítulo 2, verso 13 al 15. Sí, vamos a considerar esta porción. Matillahu o Mateo capítulo 2, verso 13 al 15. Dice en el verso 13, dice: después que partieron ellos, he aquí un malaj del Adón apareció en sueños a Joseph y dijo: levántate y toma al niño y a su hija, a su madre, y huye a Misrayim y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Misrayim y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Adón por medio del profeta cuando dijo: de Misrayim llamé a mi hijo. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo Yahweh guarda a nuestro Adón Yahshua Hamashiach, cómo fue preservado huyendo a Misrayim. Y bueno, vamos a considerar Osea capítulo 11, verso 1. Osea o Oseas capítulo 11, verso 1. Oseas capítulo 11, verso 1. Dice el verso 11, el capítulo 11, verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Misrayim llamé a mi hijo. El Redentor primero es rescatado antes de rescatar, ¿sí? Primero fue rescatado y posteriormente rescataron, ¿sí? En la compasión del Redentor. El Midrash dice que Moshe defendió al oprimido, aún sin ser reconocido. Yahshua también tuvo compasión del pueblo, cansado y oprimido. Sí, nosotros estábamos oprimidos y Yahshua tuvo compasión de nosotros y nos libertó. Así como Moshe defendió al oprimido, ¿verdad?, aún sin ser reconocido. Y miren qué hermoso, nosotros no reconocíamos al Mashiach Yahudín, no lo reconocíamos, ¿verdad? Al igual que Moshe no era reconocido por su pueblo, ¿sí? Porque Moshe era conocido como un Misrayim, no como un hebreo, ¿sí? Igual nuestro Adón Yahshua Hamashiach en nuestra vida, no lo conocíamos como un Yahudín, lo conocíamos como un griego, ¿sí? Un grecorromano, pero tuvo compasión a pesar de que no lo reconocíamos. Él nos libertó, ¿sí? Miren qué hermoso, qué similitud tienen, ¿verdad? Todo lo que aconteció con Moshe es lo mismo con nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Entonces Moshe defendió al oprimido, aún sin ser reconocido. Nuestro Adón Yahshua también tuvo compasión del pueblo cansado y oprimido a pesar de que no era reconocido. Sí, vamos a considerar Shemot capítulo 2, verso 11 al 12. Shemot capítulo 2, verso 11 al 12. El verso 11 dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moshe salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Y dice el verso 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vamos a considerar Matillahu, Mateo capítulo 9,
verso 36. 9:36. Dice el capítulo 9, verso 36, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Adón Yahshua Hamashiach tuvo compasión de nosotros. Es una cita hermosa, muy hermosa, voy a volver a repetirla. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así estábamos nosotros. Estábamos en la multitud y tuvo compasión de nosotros, ¿verdad? Porque estábamos desamparados, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pero hoy, bendito Yahweh, ya tenemos un pastor. Y el pastor es nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Vamos a considerar Yeshayahu, Isaías. Yeshayahu, Isaías, capítulo 42, verso 3. El verso 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. El verdadero Redentor actúa movido por compasión. Todo es por compasión. No merecemos nada, todo es por compasión. Nuestro Adón Yahshua Hamashiach nos miró por compasión. Nadie está acá porque seamos dignos, sino todo es por compasión. Todo es por compasión de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. El pastor fiel. Moshe fue probado como pastor antes de ser libertador. Yahshua se revela como un buen pastor. Vamos a considerar Shemot capítulo 3, verso 1. Shemot capítulo 3, verso 1. Apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Elohim. Sí, vamos a considerar Yohanan 10:11. El libro de Yohanan, capítulo 10, verso 11. Yohanan 10:11. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a considerar el libro de Miqueas. El libro de Miqueas. Miqueas, capítulo 5, verso 4. Miqueas 5, verso 4. Y él estará y apacentará con poder de Yahweh, con grandeza del nombre de Yahweh, su Elohim, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén, amén. El Redentor pastorea antes de gobernar. Miren qué hermoso, ¿verdad? Pastorear es que te van guiando con amor, ¿sí? Pastorear significa que te van guiando con amor, ¿sí? Y ya cuando alguien gobierna, es que está gobernando con autoridad. Es muy diferente, no es lo mismo, ¿sí?
Entonces, bueno, la zarza ardiente y la presencia divina. Yahweh se revela en una zarza humilde. Yahshua se manifiesta en humildad, habitando entre los hombres. Vamos a ver Shemot capítulo 3, verso 2. Shemot capítulo 3, verso 2 dice: y se le apareció el Malach de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vamos a ver ahora Yohanan 1:1. Yohanan 1:1. Yohanan capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 1. El libro de Yohanan, Yohanan capítulo 1, verso 14. Es el verso 14, dice: y aquella carne fue, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su esplendor como del unigénito del Padre, lleno de gesé y de verdad. Vamos a ver Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 7. Dice el verso 6: el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. El verso 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces, bueno, Elohim desciende para redimir, ¿sí? Para redimirnos, para darnos salvación, ¿sí? Entonces, dice en yo soy y la revelación del nombre. Yahweh se revela como el Hayá, Asher Hayá, ¿sí? Yahshua aplica este nombre a sí mismo. Y vamos a considerar esa cita, Shemot capítulo 3, verso 14. Bueno, vamos a estar considerando estos libros, ¿verdad? Shemot capítulo 3, verso 14 dice: y respondiendo el Elohim a Moshe, yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El verso 14, ¿sí? En Yohanan capítulo 8, verso 58, vamos a considerar esa porción. Yohanan capítulo 8, verso 58. 8:58. Dice el 58: Yahshua les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí vemos la palabra yo soy, ¿sí? Es lo mismo que está en Shemot capítulo 3, verso 14, ¿sí? Yo soy. Vamos a considerar Revelación capítulo 1, verso 8. Con eso Yahshua Hamashiach nos está revelando que Él es Yahweh, yo soy. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro estudio más profundo que podríamos considerar otro John, ya que hay muchísimas citas, ¿verdad? Para considerar. Revelación capítulo 1, verso 8. Dice el verso 8: yo soy el Aleph y la Tab, principio y fin, dice el Adón,
el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. El Redentor comparte la identidad de Yahweh, porque Él es mismo, Él es, ¿sí? Entonces, el clamor y la respuesta, perdón, Yahweh escucha el clamor de Israel y envía a Moshe. Yahshua es la respuesta final al clamor de la humanidad. Miren, qué hermoso, ¿verdad? En el tiempo de nuestro pueblo Israel, cuando estaba en Misrayim y que estaban siendo oprimidos, ellos clamaron, ¿verdad? Y Yahweh escucha el clamor de Israel y envía a Moshe. Hoy en este tiempo, ¿sí? Yahweh escucha el clamor de Israel y Yahshua es la respuesta final al clamor de la humanidad. Todos tenemos que clamar para que también nuestro Adón Yahshua Hamashiach vuelva pronto. Vuelva pronto porque este mundo está de cabeza, ¿verdad? Todo está ya muy tremendo, todo está un caos y solamente nuestro Redentor es el que va a venir a poner shalom a todo el mundo. Entonces, ¿qué nos resta? Pues clamar a Yahweh, ¿verdad? Así como en el tiempo cuando vino por primera vez nuestro Adón Yahshua Hamashiach, clamaron y Yahweh escuchó el clamor. Vamos a considerar Shemot capítulo 2, verso 23 al 25. Shemot 2, 23. 2:23 al 25. Dice el 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Misrayim, y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre. Y clamaron y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El verso 24 dice, y oyó Elohim el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El verso 25 dice, y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció Elohim. Lucas, vamos a leer Lucas. Vamos a considerar Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. 4, 18. Dice el verso 18. Y el rúa del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, perdón, a ver si es Lucas 4, 18. El rúa del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Qué hermoso, ¿verdad, amados ajín? Ya que el rúa de Yahweh está sobre mí. Esas palabras dijo nuestro Adón, o dice nuestro Adón Yahshua Hamashiach. El rúa del Adón está sobre él, sobre nuestro Adón Yahshua Hamashiach, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, porque nuestro Adón Yahshua Hamashiach nos ha
nos ha dado vista, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ¿sí? Y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. O sea, se puede tomar literalmente y también espiritualmente, también en lo Rujot, ¿sí? O sea, que nuestro Adón Yahshua Hamashiach trae las buenas nuevas a los pobres de Ruach, en el Ruach, y también pobres en lo literal. También ha venido a sanar literalmente y también en lo Rujot, en lo espiritual nos ha sanado. Y dice que a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Aquellos que pues veníamos heridos, lastimados de las naciones, Él nos ha sanado, ¿sí? Hablando en lo Rujot, hablando literalmente, pues también hemos experimentado la sanidad. Nos ha pregonado la libertad, tanto literalmente como espiritualmente, ¿verdad? Él nos ha libertado de los cautivos, ¿verdad? Nos ha libertado porque estábamos perdidos y Él nos libertó. Estábamos oprimidos, Faraón nos tenía oprimidos y Él nos ha libertado. Hablando en lo Rujot, ¿verdad? Él nos ha libertado, nos ha dado la vista espiritual en lo Rujot, porque hoy entendemos mejor su Torah. Y bueno, bendito Yahweh, ¿verdad? Barú sea Yahweh, que Él nos ha dado la libertad, la liberación a través de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Vamos a considerar Romanos capítulo 8, verso 23. Romanos 8, 23. 8, 23. Dice el verso 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Ruach, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sí, entonces, bueno, Yahshua es la respuesta enviada desde el cielo. Esa es la respuesta enviada desde el cielo, nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Moshe como sombra, Yahshua como cumplimiento, ¿sí? Porque Moshe solo era el prototipo de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach. Por eso Moshe fue la sombra o como sombra y nuestro Adón Yahshua como cumplimiento, ¿sí? Como cumplimiento. El Midrash afirma que el primer redentor y el último redentor están conectados. O sea, Moshe era el prototipo de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, porque ya vimos la similitud de todo lo que aconteció en el tiempo de Moshe al tiempo de nuestro Adón Yahshua Hamashiach, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a considerar estas citas y vamos terminando. Vamos a ver Devarim, capítulo 18, verso 15, o Deuteronomio para los que no estén familiarizados con el hebreo, ¿verdad? Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. ¿Sí? Vamos a ver Hechos capítulo 3, verso 22 al 23. O sea que desde el tiempo de Moshe, ¿verdad?
ya estaba profetizado nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Vamos a ver Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, verso... Perdón, es que luego a veces con tanto hablar como que se irrita la garganta. Hechos, capítulo 3, verso 22. Del verso 22 al 23. Dice el 22, porque Moshe dijo a los padres, el Adón vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. El verso 23 dice, y toda alma, toda neshama que no oiga a aquel profeta, será desarraigada del pueblo. Se está refiriendo a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Todo aquel que no escuche su voz será desarraigado del pueblo. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, porque en el tiempo que estamos viviendo, muchos están siendo engañados y les están quitando a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y recordemos que nosotros que venimos de las naciones, no podemos irnos a la casa de Yahudá, porque lógico que al irnos para allá, lo que nos van a quitar es a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos oportunidad, pero solo por Yahshua HaMashiach, solo por él. Porque dice ahí en Gálatas, si vosotros sois del Mashiach, ciertamente linaje de Abraham somos. Pero si somos del Mashiach, pasamos a ser parte de la descendencia de Abraham. Pero sin él no tenemos acceso. Definitivamente no. Vamos a ver Hebreos capítulo 3, verso... Hebreos o Ibrit, capítulo 3, verso 1 al 6. Capítulo 3, verso 1 al 6. Dice, por tanto, Ahin Kadoshim, participantes del llamado celestial, considerad al Talmid y al Cohen Hagadol de nuestra profesión, Yahshua HaMashiach, el cual es el fiel al que le constituyó, como también lo fue a Moshe en toda la casa de Elohim. Porque de tanto la mayor esplendor que Moshe es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Y Moshe a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Sí? Dice el verso 6, pero Mashiach como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y él, voy a volver a leer, dice, pero Mashiach como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, y él gloriaremos en la esperanza. Amén. Entonces, bueno, Moshe es la figura
Yahshua es la plenitud, ¿sí? Por eso Moshe solamente era el prototipo de nuestro Adón, Yahshua Hamashiach, porque Moshe solamente era la figura, pero nuestro Adón Yahshua Hamashiach es la plenitud, ¿sí? Entonces, bueno, como conclusión, la Parashá Shemot no solo relata el inicio de la redención de Misrayim, sino que apunta proféticamente a Yahshua, el Redentor prometido, ¿sí? Quien desciende en humildad, escucha el clamor, se identifica con el sufrimiento y trae liberación verdadera, ¿sí? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso lo encontramos en el libro de Yohanan, capítulo 8, verso 36. Y bueno, vamos a hacer solamente una reflexión y vamos terminando, ¿sí? Yahweh oyó el clamor. En la Parashá Shemot, Israel no solo vive esclavitud física, vive confusión de identidad, opresión espiritual y cansancio del alma. Esta condición no es ajena a nuestro tiempo. El exilio final no se manifiesta únicamente con cadenas visibles, sino con sistemas que buscan apagar el nombre, diluir la verdad y mezclar lo kadosh con lo profano. Tal como en Misrayim, el pueblo crece, pero también aumenta la opresión. El faraón del tiempo final no teme al número, sino al propósito. Por eso intenta destruir la simiente antes de que el libertador se manifieste plenamente por segunda vez. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban, ¿verdad? El clamor del remanente, ¿sí? El Midrash enseña que el clamor de Israel fue escuchado cuando dejó de ser solo dolor y se convirtió en clamor de pacto. Así también en el tiempo final Yahweh está despertando un remanente, verdad y restauración del nombre. Clamarán a Yahweh y Él enviará Salvador. Vamos a considerar esta hermosa cita, Yeshayahu, y con esto terminamos, amados Sajín, amadas Ajayot. Yeshayahu capítulo 19, verso 20. 19, 20. El verso 20 dice, y será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Misrayim, porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Amén. Entonces, Él enviará un Salvador. Él mandará nuestro Mashiach, nuestro Salvador. Cuando Israel esté pasando lo más fuerte, la opresión, miren, Ajín, esto que nos fortalezca por todo lo que se avecina, por todo lo que sabemos que estamos pronto a vivir. Sabemos que el remanente será oprimido. Sí, en los últimos años que ya estamos pronto a iniciar, los últimos 7 años, la semana 70 de Daniel, sabemos que seremos oprimidos. Será la opresión tan fuerte, pero debemos de clamar, como dice aquí en Yeshayahu, sí, clamarán a Yahweh y Él enviará al Salvador, a Yahshua Hamashiach. Sí, entonces no todos claman, pero unos pocos interceden y por ellos comienza el movimiento en los Shamayim. Entonces el Redentor ya está en medio del exilio. Moshe fue formado en silencio, lejos del palacio, lejos del clamor del pueblo,
Yahshua también vino en humildad y fue rechazado por muchos, ¿sí? En el tiempo final el Redentor no viene según las expectativas del sistema, sino conforme al diseño eterno. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La zarza ardiente sigue ardiendo. El pueblo afligido no es consumido porque la presencia de Yahweh mora en medio de él. El llamado a pastorear y no a dominar antes de liberar a Moshe fue pastor. Antes de reinar, Yahshua se reveló como el buen pastor. El tiempo final, Yahweh está separando pastores verdaderos a gobernar, ¿sí? Yahweh en los últimos tiempos está separando pastores verdaderos, ¿sí? De gobernantes religiosos. O sea, Yahweh quiere que en su pueblo se levanten verdaderos pastores y no gobernantes religiosos, ¿sí? Eso no quiere Yahweh. Entonces, como dice ahí en Yehezkel capítulo 34, verso 11, yo mismo buscaré mis ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas, como dice en Yohanan 10, 11. La autoridad del reino se revela en servicio, fidelidad y compasión. Yo soy sigue enviando. El yo soy sigue enviando, Yahweh. El nombre revelado en la zarza no pertenece solo, ¿sí?, al pasado, sino implica yo estaré con ustedes ahora en lo que viene, ¿sí? Como dice Matillahu 28:20, yo estoy con vosotros todos los días. Estas palabras, amados Ajín, amadas Ajayot, que nos fortalezcan, que nos llenen de emunaj. Yahweh está con nosotros todos los días hasta el fin del olam, ¿sí? En el tiempo final, Yahweh envía a su pueblo no con poder humano, sino con su presencia. Entonces, bueno, tenemos que fortalecernos, tenemos que llenar nuestra menorá con aceite para que estemos bien fortalecidos, ¿sí? Entonces, bueno, damos toda rabá a Yahweh porque Él nos permitió estar en este Shabbat estudiando. Solo estas palabras y hacemos la tefilá final. Si estás en Misrayim, recuerda, Yahweh oyó el clamor. Si estás en el desierto, recuerda, Yahweh está formando su pueblo. Si estás esperando la redención, recuerda, Yahshua es fiel y no tarda. Así dice Yahweh, yo descenderé para librarlos. Amén. Así que bueno, damos toda rabá Yahweh por este hermoso estudio, esperando que Yahweh haya llenado nuestra neshama de esperanza, de emunaj, y recordar que no estamos solos, que Yahweh está con nosotros en todo tiempo, ¿verdad? Y que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Vamos a hacer la verajá que se dice después del estudio de la Torá. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet bechayei olam natá betoheinu baru ata Yahweh noten hatorá. Bendecido eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torá de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendecido eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Beshen Gadol Yahshua Hamashiach. Amén y amén. Bueno, pues damos toda rabá Yahweh por este hermoso Shabbat. Que Yahweh nos permita tener una Shabúa muy, muy bendecida.
Que el Elohim que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob y al Melech Dau y a todos nuestros antepasados, bendiga a cada uno de ustedes en todo, ¿verdad? En todo a ustedes y a toda su mishpaha. Shalom, shalom y Shawatov. Shawatov.